Hey, this is Miss Toñita. I hope you're doing good. We're going to start today talking about like to, want to, need to, and have to. We're basically going to focus on these 4 verbs, ¿ok? Nos vamos a enfocar en estos 4 verbos, like, want, need, and have. Cuando usamos estos 4 verbos como verbos principales y posteriormente necesitamos usar un verbo más, tenemos que poner to. Es por eso que si veían al principio decíamos like to, want to, need to, and have to. Después de este to ponemos un verbo más, como si dijéramos gustar, hacer algo, querer hacer algo, necesitar hacer algo, tener que hacer algo. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy diferente que yo diga me gusta el chocolate a que yo diga me gusta comer chocolate. Si yo digo me gusta el chocolate, solo digo I like chocolate. Pero si quiero decir me gusta comer chocolate, tendría que usar el verbo comer después de like. Y para usar el verbo comer tendría que poner un to antes de ese. Entonces yo diría I like to eat chocolate. ¿Ok? Entonces básicamente este to lo ponemos después de estos 4 verbos cuando vamos a usar un verbo más después. Y el verbo obviamente va en su forma base porque esto es un infinitivo. Solo un pequeño paréntesis en pronunciación. Want to se puede pronunciar wanna. Y have to se puede pronunciar hafta, ¿ok? Pero decir wanna y es decir want y to. Y decir hafta y es decir have y decir to. So now we are gonna see more examples so that you have a better idea. Vamos a ver unos ejemplos para que tengan mejores ideas a qué me refiero. Es un ejemplo como el que les mencionaba hace rato. I like to eat chocolate cake. Me gusta comer pastel de chocolate. Alright. Y se dan cuenta, mi verbo está en su forma base. Prácticamente nos imaginemos que este to nos va a ayudar a separar los 2 verbos. Siempre que vayamos a usar 2 verbos, tenemos que poner to en medio. No podemos dejar I like it. Tiene que ir este to en medio. Entonces lo pongamos así. El to nos va a ayudar a separar 2 verbos. Este es un ejemplo de oración afirmativa. Y si se dan cuenta, estoy hablando en presente simple. Aquí usé I, pero ¿qué pasa si yo hablo de she, he or it? Lo que ya conocemos. Hay que modificar el verbo, pero solo el verbo principal. En este caso, like. For example, Emma likes to eat chocolate cake. Solo modifiqué mi verbo principal, like. Como es Emma, le puse una S, likes. Recuerden que el presente simple modifica los verbos ES, ES y ES para she, he, it. Por eso lo modifiqué. Posteriormente el to y el verbo en forma base. Si se dan cuenta, en este segundo verbo no hice ningún cambio. Solo fue en este primero. Y seguí la misma estructura usando mi to. I like to eat chocolate cake. Emma likes to eat chocolate cake. Ahora veamos un ejemplo en negativo. I don't like to eat chocolate cake. Recordemos cómo negamos en presente simple usando nuestro auxiliar. En este caso para I, don't. Pero si la misma oración de Emma la convierto en negativa, quedaría Emma doesn't like to eat chocolate cake. Solo cambio mi auxiliar por 2. Y acuérdense, cuando uso auxiliar ya no modifico el verbo, entonces ni a like le hice ninguna modificación. Y todo lo demás quedó igual. Ahora veamos un ejemplo con want. Con want es la misma situación porque es la misma estructura. I want to go out tonight. Después de want, to. Y mi verbo sigue estando en forma base. Quiero salir esta noche. O puedo leerlo diciendo I wanna go out tonight. Si fuera she, he or it, modificamos el verbo principal want por wants.
Chris wants to go out tonight. Pero solo modifiqué el verbo principal porque estoy hablando de Chris, pero de ahí mantengo mi to y mi verbo en forma base. Una oración negativa sería como la vimos hace rato, solo don't y normal. I don't want to go out tonight. Chris doesn't want to go out tonight. Nuevamente, como yo usé doesn't, el want ya no lo modifico. Easy, right? Ahora veamos con need. Need, necesitar. I need to buy new shoes. Necesito comprar zapatos nuevos. Pero aquí como hablo de we, no modifico el verbo. Pero se hablará de Anna. Anna needs to buy new shoes. Needs, otra vez, porque estoy hablando de she. Mantengo mi to y mantengo mi verbo en forma base sin ninguna modificación. En negativo, I don't need to buy new shoes. Anna doesn't need to buy new shoes. And the last one, have to. You have to wear a uniform for school. Tú tienes que usar uniforme para la escuela. Después de have, to. Que aquí, como les había dicho al principio, podríamos decir you have to wear a uniform for school. Have to. Harry has to wear a uniform for school. Aquí, acuérdense que have es un verbo que cambia totalmente cuando hablamos de she, he, it. Nada de usar haves, alright? Cambia totalmente a has. Entonces yo digo, Harry has to wear a uniform for school. Sigo sin modificar esto, pero aquí sí cambió totalmente. Ahora, en negativo, I don't have to wear a uniform for school. Or, Harry doesn't have to wear a uniform for school. Como ya les había mencionado, cuando usamos doesn't, ya no modificamos el verbo. Es por eso que ese has, que estaba en la oración afirmativa, se transformó otra vez a su forma base cuando usé el doesn't. Espero que hasta aquí tengamos claro el uso de oraciones afirmativas y negativas con like to, want to, have to, and need to. Para este punto ya tenemos la base del presente simple, ya sabemos cómo formular oraciones afirmativas y negativas, ya sabemos las reglas, etc. Básicamente en este tema, en este video, lo que tenemos que aprender es identificar que cuando necesitamos usar dos verbos en una oración, en este caso vimos que los principales serían like, want, have and need. Posteriormente necesito usar un verbo más, pero en infinitivo, es decir, agregando el to más el verbo sin modificar en su forma base. Ahora veamos las preguntas. Recuerden que tenemos dos tipos de preguntas. En el caso de una yes, no question, como es presente siempre, inicio con auxiliar, do or does. Do you have to wear a suit to work? ¿Tienes que usar un traje para ir a trabajar? Lo mismo, hay que simplemente recordar la estructura de una pregunta en el presente simple. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Aquí en este caso nuestro verbo principal, to, más nuestro segundo verbo y el complemento. ¿Y cómo respondo? Como es una yes, no question, respondería yes I do or no I don't. For example, no I don't. I don't have to wear a suit to work. Easy, right? And an information question would be like this. La única diferencia con una pregunta de información o pregunta abierta es que necesitamos una WH question al principio. De ahí sigue siendo lo mismo. What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? I like to listen to music and read. Aquí obviamente, como es pregunta de información, ya no digo yes or no, sino que respondo lo que me pregunta. And that would be all. Thank you very much. If you have any question, let me know. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Goodbye.